Buenas tardes, estudiantes de la institución educativa Restrepo. Mi nombre es Marco Antonio Rosero, soy docente de matemáticas y física acá en Pasto. De parte del profesor Luis Carlos Yarpaz, un gran amigo personal, voy a tratar de explicarles unas partecitas de matemáticas y física, espero lo entiendan. La primera parte que vamos a mirar es lo relacionado con las características de un vector. Características de un vector. En el taller que me compartió el profesor Luis Carlos, comentaba que ustedes necesitaban expresar cada una de las características del vector y dar unos ejemplos prácticos de cada una de esas características. La primera característica se llama magnitud. La magnitud en un vector es el tamaño del vector. Es el tamaño, no tanto del vector, sino el tamaño que indica el vector. Que indica el vector. Es decir, si yo tomo un vector, ustedes saben que el vector no es más que un ente geométrico al cual se le asignan unas magnitudes, si se quiere, unos valores. Yo llamo este el vector A, y si yo le digo que le hago este trazado, estoy diciendo que este vector mide 3. Si estos son centímetros, yo diré 3 centímetros, si son metros, diré 3 metros. Si acaso estoy midiendo, por ejemplo, unidades de fuerza, diré 3 newton. Entonces, en este caso, como lo que les preguntan a ustedes, se maneja cuestión de centímetros. Entonces, cada una de ellas representa centímetros. Entonces, esto es magnitud. Magnitud es el tamaño. Usted lo puede tomar en su cuaderno a través de una reglita. Con una regla mide en centímetros y le da los 3 o lo que le mida el vector. Eso es lo que se llama la magnitud en un vector cualquiera. Otro concepto es la dirección. La dirección en un vector está relacionado con un ángulo de inclinación. Sí, es el ángulo que está inclinado, o un ángulo de inclinación del vector respecto a una línea horizontal. Por ejemplo, si yo le digo a usted, le trazo un vector de esta manera, trazo un vector, y a mí me preguntan qué dirección tiene el vector, lo que tengo que hacer es imaginarme de que aquí hay una recta horizontal, y dependiendo de la dirección en la cual, o el sentido en el cual lo quiero ubicar, si yo tomo por ejemplo esta distancia acá, esta parte de aquí que yo la mido con una reglita que tiene el nombre de transportador, se llamará el concepto de dirección. Entonces, para este vector, si yo necesito saber la dirección con una reglita que se llama transportador, que en geometría la conocemos, esta reglita me va a medir este espacio aquí y me estaría dando la dirección. Supongan que yo con mi escuadra mido aquí y sé que esto mide 45 grados, entonces la dirección de ese vector será 45 grados. Eso es lo que tiene que ver con la dirección. Depende de donde lo dibuje y por donde me estén preguntando. Imagínese usted que le dijera que con base a esta línea imaginaria, le digan a usted, le dibujen ahora el vector a partir de aquí, se lo dibujen por acá. Listo, entonces, ¿cuál es la dirección de ese vector? Entonces yo tengo dos opciones. Si quiero puedo medir por el lado de acá y medir este ángulo y diré que esta es la dirección. Y si no, lo mediré por este lado, pero haciendo la aclaración del lugar donde lo estoy midiendo, pues tomaré mi marcación por acá y esa será la dirección. Suponga que mi transportador, esta distancia de aquí, este espacio, me da, diga usted, 100 grados, entonces la dirección del vector es de 100 grados. Entonces tenemos dos, magnitud, dirección. Me falta solamente la tercera, que es el sentido. El sentido en un vector está relacionado a esa parte de sociales o de geografía que alguna vez ustedes lo debieron haber mirado, que es
esa crucecita que nos sirve para orientarnos. Si algo está por acá arriba diré norte, si está por acá abajo diré sur. En este lado me referiré al este y en este lado de acá me estaré refiriendo al oeste. ¿Listo? Entonces, este, oeste. En nuestro caso, pues, será el oeste y el oriente y el occidente. Oriente, occidente, depende de cómo usted esté trabajando. Entonces, si a mí me dicen que en un plano cartesiano represente el sentido de un vector, entonces fácilmente lo único que hago es tener en cuenta un plano cartesiano. Tengamos en cuenta que en matemáticas a esto se llama plano cartesiano. Esto es X y esto es Y. Entonces, si a mí me dibujan un vector en esta parte, diga usted aquí, me lo dibujan ahí, y me dicen cuál es el sentido de ese vector. Entonces, me voy a este cuadrito de acá. Entonces diré que el sentido de este vector está en esta parte. Entonces, si está en esta parte, no está ni el este ni en el norte, está exactamente en medio de los dos. Entonces, como está en este espacio, yo diré que es noreste. ¿Sí? Ese es el sentido de ese vector. Si yo dibujo, por ejemplo, en este caso, dibujo el vector en esta parte de aquí, mire. Suponga ahí. Entonces me dice, encuentre el sentido de ese vector. Entonces, la misma forma. Entonces, como está situado acá, entonces yo diré, está en esta parte, mire, será sur-oeste, porque está en este sentido. Entonces lo llamaré sentido suroeste. De igual manera, un vector también puede estar ubicado en los ejes. Yo puedo tener un vector aquí, mire, aquí, sobre la línea. ¿Sí? Digamos, entonces, ¿cuál será la dirección del sentido, de ese vector? Será sentido exactamente este, no es más. ¿Por qué? Porque está en toda la línea o el eje que representa el este. Eso es lo que representa los elementos o las características que tiene un vector. Miremos ahora la otra parte del taller que tenían de recuperación, era lo relacionado a la suma de vectores. Para sumar vectores, cuando son dos vectores, existe un método que se llama el método del paralelogramo. Es decir, uno tiene que tomar los vectores y los vectores tratar de hacerlos o unirlos de tal manera que me formen esta figura geométrica llamada paralelogramo. Bueno, ustedes tenían un ejemplo, o mejor, un ejercicio dentro de su guía de recuperación que decía algo así: debían encontrar la suma de los vectores R y el vector S para que les dé un vector resultante llamado el vector Z. Entonces creo, yo lo tenía por acá copiado, dije a usted, si este vector, vamos aquí, lo llaman el vector R, y ese vector tiene una magnitud, la magnitud igual a 4 unidades, entonces quiere decir que aquí debe haber 4 centímetros, en su caso son centímetros, 4 unidades, y un vector con este sentido y dirección hacia acá, que lo llaman el vector S, que en este caso tiene exactamente 5 unidades. Entonces nos piden que 1, 2, 5. Guardemos las proporciones, deben ser totalmente iguales las partes. Entonces me dice que encuentre el vector Z, que será igual a la suma del vector R más el vector S. Entonces lo que usted tiene que hacer es generar una figura geométrica que se llama paralelogramo. ¿En qué consiste? En que usted coge un vector y lo une al origen del otro vector. Todo vector tiene un origen donde empieza y un extremo donde está la flechita. Entonces lo que tengo que hacer es tomar este vector, desplazarlo a alguna parte, diga usted, lo desplazamos acá. Si ustedes ya con su regla, pues lo mirarán
como debe quedar, 4 unidades, y a este origen de acá le unen el origen del otro vector, entonces sería algo así. ¿Listo? Entonces este sería el vector S igual a 5 unidades. ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es generar esta figura geométrica que se llama paralelogramo. Para ello, ¿qué hago? Es como si yo pudiera coger este vector en mi mano y desplazarlo hacia acá. Entonces lo muevo acá, lo voy a dibujar punteado, porque en realidad no está, sino que es una especie de proyección del vector que tenemos acá, ¿sí? Este vector es la proyección de este. De igual manera hago lo mismo con este de acá, lo llevo a esta parte. Entonces sería también punteado. Acuérdense porque este vector no existe, son proyecciones. Y para encontrar el vector resultante, entonces tengo que trazar con mi regla desde donde uní los dos orígenes hasta donde terminaron las dos proyecciones. Entonces trazo mi línea, ustedes entenderán, con regla les sale mejor, y este vector rojo que me dio aquí será el vector Z, que es ¿quién? La suma de los dos vectores, es R más S. Si usted quiere saber cuánto mide, la suma no vaya a decir 5 más 4 y le va a dar 9, no. Para obtener la medida, la magnitud de este vector, tengo dos opciones. Una opción es que yo tome una regla, la que ustedes utilizan en geometría, y mida. Pero el problema que tiene la flecha, perdón, la regla, es que la medida a veces no la podemos coger muy precisa. Y digamos que yo quiero el dato exacto. Para ello existe, eso no estaba en la guía, yo simplemente les explico si lo conocen mucho mejor. Existe una forma para poder garantizar cuál es la medida precisa de este vector resultante sin necesidad de obtener una regla. Para ello utilizo algo que usted en álgebra y geometría conoce como el teorema de Pitágoras. Entonces, si usted quiere encontrar cuánto vale el vector z, aplique esto simplemente. El vector z será igual a la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los vectores. Es decir, en este caso sería el vector r al cuadrado más el vector s al cuadrado, ¿cierto? Magnitudes, ¿no? De pronto aquí no le hagamos mejor flechas, porque cuando hablo de magnitudes solamente es el valor numérico. Entonces z, la magnitud de z será igual. R, ¿cuánto vale r? 4, entonces será 4 elevado al cuadrado, más la magnitud de s, que vale 5, sería 5 elevado al cuadrado. Si usted hace esa suma interna, le va a quedar 4 al cuadrado me da 16, más 5 cuadrado me da 25. Entonces, el valor de este vector rojo será igual a la raíz cuadrada de 16 más 25. 16 más 25 le queda 6 y 5, 11, llevo 1 y 2, 3, y 1, 4, me queda 41. En últimas, este vector va a medir la raíz cuadrada de 41. Para eso me voy a ayudar en la calculadora, y la calculadora me va... Entonces la calculadora, si no es un valor exacto, me va a dar aproximado, que son las lineecitas que me va a dar en la regla. Será raíz cuadrada de 41, me da el valor de 6.4, aproximadamente 6.4. ¿Qué quiere decir? Que si usted esto lo midió en centímetros, con su regla, centímetros, en su reglita aquí le debe medir 6 centímetros y 4 lineecitas más. Eso es entonces con respecto a la suma de dos vectores por el método del paralelogramo. Usted, si quiere solamente este resultado, lo hace con la regla, o si quiere mayor precisión, lo hace con el teorema de Pitágoras. Hay una pregunta ahí que dice, ¿qué pasa? ¿Qué utiliza usted cuando tenga que trabajar con tres o más vectores? Para eso hay un método muy sencillo que se llama método del triángulo, método del polígono, una figura geométrica que tiene varios lados. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Que usted tiene
los vectores y los va uniendo, los va encadenando mejor. Donde termina uno, coloca donde empieza el otro vector. Hagamos un ejemplo que es el que está o el que lo plantea en la guía, sería algo así, mira. Entonces suponga que yo quisiera, en este caso, diría que tengo el vector A que tiene esta forma, supongamos, tengo un vector A que tiene esa forma. Después le doy las unidades. Un vector B que tiene esta forma, vector B. Y un vector C que tiene esta forma, vector C. Y entonces me piden que encuentre el vector Z, que será igual al vector A más el vector B más el vector C. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acuérdese, en el ejemplo usted tiene que este vale 3 creo, este valía 3, ¿sí? 3 unidades, si quiere centímetros. Este vector B tiene exactamente de acuerdo al ejemplo planteado, dice que mide 5, ¿sí? Vector B vale 5 unidades, 5 unidades. Y este vector acá en el ejemplo lo tomamos como 2 unidades, ¿listo? Entonces, si me dice que encuentre la suma de esos 3 vectores, tengo que formar una figura geométrica que se llama polígono. Ya lo dije y en la explicación lo tienen ustedes, que es, escribo el primer vector y los voy encadenando. Dejo este quieto, coloco este acá, mire, lo paso acá y el otro lo bajo. Voy a tomar 3 colores para poderlo entender mejor. Voy con el vector A. Lo escribo siguiendo su forma. Diga usted, el mismo, mire, vector A. ¿Sí? Ahora voy a unir, en el extremo coloco el origen del otro, guardando todas sus características, mire, este sería el vector B. Y en el extremo de él ubico el otro vector, que es el vector C. Me voy hacia acá abajo. Trate de tomar otro colorcito, pero no sé si se mira ahí bien o si no. A ver, si utilizo otro color, si me da para esto. Esperemos que se mire un poquito. Este sería el vector C. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Para estos casos, la respuesta lo voy a hacer aquí con este azul. Miremos a ver si es azul este, sí. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es el vector que saldría desde este punto donde inicié hasta donde terminó la cadenita. Entonces, con mi regla, uno acá, y entonces obtengo este vector que será el vector Z, que será la suma de los 3 vectores. Se llama polígono porque mire esa figura geométrica que me dio. Si quieres saber el tamaño, para esto tengo que coger mi regla, como ustedes ya lo saben hacer, ubico acá y ubico acá, y debo tomar sus medidas. Aquí no me sirve el teorema de Pitágoras, porque el Pitágoras solamente funciona cuando la figura es un triángulo rectangular. Esa es la parte de física, ojalá lo hayan entendido. En un ratico explico en el otro video viene la parte de matemáticas.